Veamos, ya ustedes han visto en la teoría que experimentalmente se encontró que se demuestra que la densidad de flujo magnético B, producida en un punto P, debido, debido a un alambre de longitud diferencial de L que lleva una corriente I, ¿no? Una corriente de estado estacionario, ¿de acuerdo? Está dado por esta ecuación B. B es igual a mu 0 entre 4pi, la integral. Esto es una integral de una circulación, ¿no? De I diferencial de L por R, entre R cubo. ¿De acuerdo? Eso ya lo han visto en la teoría. La carga, la corriente puede ser de tipo superficial y volumétrica. Entonces, simplemente el I diferencial de L lo reemplazamos por JB, densidad de corriente volumétrica. O si no, densidad de corriente superficial. ¿Ya? Donde B es la densidad de flujo magnético o también densidad de campo magnético. Un punto X y Z, ¿no? Debido a un filamento de alambre llevando una corriente estacionaria. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa corriente puede ser es una corriente estacionaria, ¿no? Ahí está. Esas son las formulitas para hallar la densidad de campo magnético, ¿no? Está, aplicando la ley de Biot-Savart. Muy bien. Y acá tenemos, miren. Vamos a ver acá. Entonces, miren la figurita, bien ilustrativo. Acá está, cuando es un filamento de alambre, acá con una densidad volumétrica, como la figurita, miren. Vamos a poner acá. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el otro es cuando tenemos una densidad superficial de corriente. Ahí está la formulita para hallar la densidad del campo magnético. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un problemita. ¿Ves? Tiene un filamento de alambre de longitud finita, ¿ves? Que se tiende de Z igual a A Z igual a B, como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Ya. Y determine B en un punto P, ubicado en el plano XY. También calcular la densidad de campo magnético en el punto P si A tiende infinito y B tiende infinito. ¿Ves? ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Solamente hay que aplicar la formulita, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Mire, un filamento de alambre que lleva una corriente I desde A a B, ubicado en el eje Z. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto acá la formulita. Acá está, miren. Vea que es igual. Está ahí. Vamos a ver. Acá. B es igual a. Veo que va la formulita. Después le muestro. 4 entre pi. ¿De acuerdo? C de I diferencial de N, miren. Por R entre R cubo, ¿no? R es lo mismo que R menos R prima. Otros libros usan R1 menos R prima, R2. O R2, ¿no? Ahí está. Esta es una nomenclatura nomás. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer nosotros, miren, ahí está. Ahí está la formulita. ¿De acuerdo? Entonces, para llenar los parámetros de la fórmula, identificamos, ¿no? Este filamento de corriente está entre el eje 7 entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces ponemos acá B. Y vamos a poner acá. Y diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tomamos? Tomamos un elemento diferencial de corriente. ¿De acuerdo? De aquí a acá, miren, voy a poner con verdecito. Tomo acá. Tomo acá un I diferencial de Z. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Y diferencial de la que es igual. El alambre está en la dirección Z, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, y diferencial de L va a ser igual, miren, ahí, diferencial de Z en A sub Z. ¿De acuerdo? Ahí está. R, ¿no? Puedo poner acá. ¿De acuerdo? Ahí está. R menos R prima, ¿no? Ahí está. Va a ser ρ, o también R, ¿no? A de ρ, ¿de acuerdo? Menos Z, A de Z.
¿De acuerdo? Ahí está. De aquí a acá es Z, ¿de acuerdo? Z, ¿ya? Muy bien. Entonces, de aquí tenemos que I diferencial de L por R, ¿no? Que miren, R es R menos R prima, ¿no? O si no, R1 menos R2. Depende del libro que usen cada uno de ustedes. Hay libros que usan R menos R prima, otros usan R1 menos R2. ¿De acuerdo? Está. Entonces, el producto de I L es diferente. I diferencial de L por R, haciendo el producto cruz, ya tenemos I diferencial de L en la dirección de eje Z, y R tiene dos componentes, ¿ven? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que es igual. Es igual a I, ¿de acuerdo? Por ρ, ¿ya? Diferencial de Z, ¿no? A de phi. Listo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Usando coordenadas cilíndricas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, vea que es igual. B es igual a mu sub 0 por I por ρ entre 4pi. La integral, ¿de qué integral? De A a B, ¿no? De filamento corriente. Diferencial de Z entre, esto que está acá es igual, es raíz cuadrada de A cuadrado, perdón, ρ cuadrado más Z cuadrado, ¿de acuerdo? Todo todo el cubo. Por lo que es lo mismo todas las 3 medios, ¿no es cierto? En la dirección A de phi. ¿De acuerdo? Ahí está. Si nosotros desarrollamos eso, ¿de acuerdo? Hay que usar las integrales, esa cosita. Voy a poner de frente la respuesta, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí vamos a poner ahí de frente, ¿ya? Vamos a ver, será igual. Mu sub 0 por I entre 4pi por ρ. Listo. Acá tenemos, sería B entre ρ cuadrado más B cuadrado menos A entre ρ cuadrado más A cuadrado. Todo esto en la dirección A de phi. Listo. Muy bien. ¿Qué piden? Ya tenemos el campo en el punto P, B en el punto P. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando A y B tienen infinito? ¿De acuerdo? Cuando A y B tienen infinito, o sea que somos un alambre bien largo, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Una fórmula que es bien conocida que nos va a ayudar para otros problemitas, ¿no? Entonces, cuando A tiene igual a infinito, vamos a tener, cuando A tiene infinito y B tiene infinito, vamos a ver que B a un alambre infinito es igual a mu sub 0 por I entre 4, perdón, 2pi, simplificando ya, sería 2pi por ρ, 2pi por ρ, no, A de phi. Listo. Ya prueba solamente aplicar formulita nomás. Pero no va a servir, es igual como electrostática, ¿no? Primero hacíamos allá en el campo electrostático el potencial de distribuciones elementales de carga para con estos hacer ver problemas más elaborados, más complicados, ¿no? Nada más. Por ejemplo, de una línea, de un círculo, de una espira, ¿no? Acá hay otro problemita. Un lazo circular, ¿no? De radio B ubicado en el plano X y B. Lleva una corriente estacionaria ahí. Obtener una expresión para la densidad de campo magnético en el punto ubicado en el eje Z. Para un punto ubicado en el eje Z. ¿Cuál sería? Un punto cualquiera, como por ejemplo este. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a hacer el punto P. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Obtener una expresión aproximada para B en un punto lejos del lazo. Muy lejos del lazo. ¿De acuerdo? O este es como si fuera una espira, ¿no? Ahí está. Entonces, si hacemos lo mismo,
Si hacemos lo mismo, tomamos un diferencial de corriente acá, miren, elemental de corriente, miren, acá es. Acá tomamos, acá es. Ahí tomamos un diferencial de L. ¿De acuerdo? Ahí está. Tomamos ahí, ¿de acuerdo? Listo. ¿No? Aplicamos esta formulita y obtenemos esto. Miren, estoy poniendo la respuesta porque son problemas simples, ¿ya? Nada más. Después vamos a hacer un problemita un poco más complicado. Pero son lo básico, ¿no? Una línea, un círculo, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí está el campo. Si me pidieran la densidad de campo en el centro del lazo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que Z es igual a 0, ¿no es cierto? Miren, de aquí a acá, es Z. Si me piden el centro del lazo, Z igual a 0, y se simplifica, ¿no? Y tendríamos uso 0 por I entre 2B. B es el radio del círculo. Ahí está. Pero ¿qué pasa si yo quiero para puntos bien alejados del lazo? ¿De acuerdo? O sea, cuando Z es mucho mayor que el radio. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá, ahí tienen esto. Tienen el denominador, ¿no? De la ecuación de acá. ¿De acuerdo? Entonces, B cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios implica que como Z es bien alejado, ¿no? Comparado con el radio B, entonces esto es aproximadamente Z. Si reemplazamos, B es mucho 0 por I, B cuadrado, 2Z cubo. Muy bien, acá hay que hacer una pequeña observación, una nota, ¿ya? Ya tengo el campo, la punta bien alejado, ¿de acuerdo? Cuando el punto de observación está lejos del lazo, dice, el tamaño del lazo es muy pequeño en comparación con la distancia Z. Eso es algo clarísimo, ¿no? Cuando el punto de observación está lejos del lazo, el tamaño del lazo es pequeño comparado con la distancia Z. Muy bien. ¿Cómo? En este caso, no nos referiremos al lazo llevando corriente como un dipolo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, el dipolo magnético tiene ahí está, el momento dipolar. Ya, ahí está, como un dipolo magnético, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí está el momento dipolar, ¿ve? Ya. Entonces, miren, eso ya han visto ustedes, dipolo magnético es igual a la corriente por pi por b al cuadrado, en la dirección a su z. Pero pi por b cuadrado es el área del lazo, porque el radio es b. ¿De acuerdo? Entonces, el lazo se puede ver como un dipolo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, con momento dipolar mb, que es igual a I por A. Reemplazando la fórmula, no, la densidad de campo magnético es igual a mu sub 0 por el momento dipolar entre 2pi por z cubo. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. De ahí tenemos un montón de problemas acerca de densidad de campo magnético. Aplica la fórmula nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la ley de Ampere. Mire, experimentalmente, ¿no? Cuando ahí tenemos dos conductores llevando corriente, ¿ve? Uno y su dos, ¿no? Y de cuando dos conductores llevando corriente, la fuerza magnética ejercida por el conductor 1 sobre el conductor 2 está dado por esa formulita. Esa es la ley de fuerza de Ampere. Dos integrales, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, o sea, la fuerza que F21 tiene que ser la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2. ¿De acuerdo? Por lo que es lo mismo, la fuerza sobre el conductor 2 debido a la corriente en el conductor 1. Ahí está. Muy bien. También te expresa de la siguiente manera. F21 es igual a integral sobre C2 de I2 diferencial de L2 por la densidad magnética. 1, producida por la corriente en el conductor 1. Donde B es igual a mu sub 0. Lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto. Por ejemplo, miren, ahí, este R21 es lo mismo que R, ¿no? R, ¿ya? Ahí está. Entonces, muy bien. Ahí tenemos. Entonces, vamos a ver acá. En general, cuando un conductor llevando corriente está ubicado en un campo magnético, cuando un conductor llevando corriente está ubicado en un campo magnético externo B, o un campo, esta es una densidad de campo magnético, ¿ya?
Después vamos a ver el otro, el H, que viene a ser intensidad de campo magnético. Entonces B se llama densidad de flujo magnético o también densidad de campo magnético. Después vamos a ver el H, que es intensidad de campo magnético, ¿ya? Cuando un conductor llevando corriente se encuentra en un campo magnético externo B, la fuerza magnética experimentada por el conductor está dada por esto, ¿ve? La integral de I diferencial de L por B. ¿De acuerdo? La corriente puede ser volumétrica, superficial. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a hacer unos problemitas acá, jóvenes. Profesor, tengo una duda. Claro, Esa fuerza cuando es sobre una curva cerrada, la fuerza es cero, ¿no? O claro, sea, pues había que hacer un problemita, ¿ya? Ahí está, vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto, me voy a poner acá. A ver, aquí tengo varios problemas, lo que pasa es que yo dije, tomo práctica, no tomo práctica. No. Ya, vamos a ver. Vamos a ir por acá, ¿ya? Campo de en el tiempo. Ustedes no han hecho todavía. Ya, vamos a ver acá. Permítame un momentito, ¿ya? Disculpe, profe, Sí. no había entendido bien. Disculpe. Continua fluye por un alambre recto de longitud 2L. Calcular la densidad de flujo magnético en un punto alejado a una distancia R del alambre. ¿De acuerdo? Análogo al problema, análogo, no igual al problema que hemos puesto, ¿no? Y en el plano que lo divide en dos segmentos, determinando primero el potencial vectorial, ¿ve? ¿De acuerdo? Y después aplicando la ley de Biot-Savart. Aplicando la ley de Biot-Savart ya lo hemos hecho. Ahora dice calcular, primero determinando primero el potencial vectorial A, potencial vectorial magnético A. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. De la teoría, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtenemos a partir de A? Vamos a ver acá. Ahí nomás. Estamos en el seminario número 7. Muy bien. Ahí está bien. Esta es la formulita, miren. Ahí está bien. A. ¿De acuerdo? Es el potencial vectorial magnético. No, una vez que tengo A, yo puedo calcular B. ¿De acuerdo? Entonces acá miren la formulita. Vamos a ver. B es el rotacional de AB. Entonces, ¿cómo se obtiene el potencial vectorial? Igualito, ¿no? Con esta formulita que te dice. A, el potencial vectorial magnético A es igual a 0 por I entre 4pi. ¿De acuerdo? Integral. Voy a poner acá la formulita mejor. En general, miren. En general, A de R, miren. ¿De acuerdo? Es igual a esto, ¿ven? Mu 0 entre 4pi, miren. Integral de J de R' entre R diferencial de volumen. ¿De acuerdo? En general. ¿De acuerdo? Cuando hay densidad, pero también A puede ser puesto de la siguiente manera. Este I, J I sub R puede ser un I diferencial de L. ¿De acuerdo? Ahí está. O también puede ser un K diferencial de área. ¿De acuerdo? Eso lo han visto en teoría, ¿no? Entonces, si aplicamos esta formulita, hallar el potencial vectorial magnético, por lo que es lo mismo este de acá, ¿ves? Reemplazando en J, esto es I diferencial de L. ¿De acuerdo? Entonces, diferencial de L, ¿de acuerdo? Es un diferencial de Z, ¿ves? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ya? Entre R, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Nada más. Y una vez que tengo el potencial vectorial magnético, formulita nomás, ¿qué hacemos? Tomamos el rotacional, miren. Tomamos el rotacional, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos el AVE, potencial vectorial magnético, debido a ese alambre, ¿no es cierto? De longitud 2L. Tomamos el rotacional y calculamos que la densidad de campo magnético. Otra manera de hallar, primero hemos visto cómo aplicando Biot-Savart. Entonces, si ustedes ven, en la figurita, mira acá, ¿ven? Acá está la fórmula, B, ¿de acuerdo? Si aplicamos Biot-Savart, obtenemos esto que está igualito, ¿ven? ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Y si la longitud
es mucho mayor que el radio donde yo quiero calcular la densidad de campo magnético, o tenemos la formulita que hemos hallado, ¿ve? Para un alambre infinito, ¿no es cierto? Ahí está, aquí hay una corriente estacionaria ahí. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Acá tenemos otro problemita. ¿Ya? Vamos a ver acá. A ver. Dice, calcular inducción magnética a una distancia R de un alambre de longitud infinita, ¿ve? Con corriente I, usando la ley circuital de Ampère, ¿ve? ¿De acuerdo? ¿A qué es igual la ley circuital de Ampère? La integral cerrada de B punto diferencial de L es igual a 1 sub 0 por la corriente cerrada. ¿No es cierto? Ahí está. Muy bien. Está. Ahí va una corriente, ¿ve? Y por la regla de mano derecha, ¿no? La línea de campo son círculos, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ve? Esto lleva una corriente. ¿No? Ahí está. Lleva una corriente I, ¿ve? Ahí está. ¿Ya? Entonces, muy bien, debido a la simetría, las líneas de campo deben ser concéntricas. Muy bien, en coordenadas cilíndricas, el campo está dado por esto, miren. B de R en la dirección R, B de teta en la dirección teta y B de Z en la dirección Z. Muy bien, tomo un diferencial de L, ¿de acuerdo? Un diferencial de R es un R, tomo un círculo de radio R, una línea de campo, ¿ya? Diferencial de L, ¿a qué es igual? Es igual a R, diferencial de teta, ¿no es cierto? Está bien. Es la dirección a su teta. Muy bien, si reemplazamos eso, está bien. Está bien. Ahí tenemos el campo, ¿bien? En coordenadas cilíndricas, con sus tres componentes, por el producto punto diferencial de L. El diferencial de L es igual a R, diferencial de teta, ¿bien? En la dirección a su teta. Haciendo el producto punto, ahí tenemos, ¿bien? Está bien. La mía formulita, ¿bien? ¿Ya? Usando la ley circuital de Ampère, ¿bien? Miren, mu sub 0 por I entre 2 pi por R en la dirección teta, ¿bien? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿bien? Un problemita. Los problemas son sencillos en la parte de, ¿cómo se llama?, de inducción magnética. ¿Cómo? Aplicando primero Biot-Savart, aplicando vector potencial vectorial magnético, calculo A y después tomo rotacional, tengo la densidad de campo. O también aplicando la ley circuital de Ampère. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ver. Permítanme. Ya lo tenemos ahí. Este no. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. ¿Eh? Vamos a ver. Ya, mira acá. Esto es el problema, ¿no? Vamos a ver el problema. Está por acá. Ahí está. Ahí está. Calcular el potencial vectorial magnético, miren, en puntos del eje Y. ¿De acuerdo? Miren, en puntos del eje Y, debido a una distribución de corriente superficial. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto corriente en filamento de corriente, ¿no? Corriente, con una corriente estacionaria ahí. Ahora, la distribución de corriente superficial. ¿Ve? ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? Entonces, mire, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos superficies. ¿Ve? Ahí voy a resaltarla acá. Hay que aprovechar lo que hemos hecho. Ahí está. Tenemos estas dos superficies. ¿Ve? Vamos a ver. Ya, ahí está. Ahí está un problema, ¿no? Problema. Terminar entendiendo. Binario. Ahí está.
Acá tenemos, miren, en rojito, ahí tenemos, de ancho debe, ¿de acuerdo? Ahí está. Una corriente hacia arriba, miren, superficial, y una hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahí está. La distancia, miren la distancia, separada, D, miren, y acá también debe. Y el espesor de la superficie, D también, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, dice, calcular el potencial vectorial magnético, o sea, A, en punto del eje Y, debido a la distribución de corriente superficial, mostrada en la figura. Las dos distribuciones de corriente, una está en el eje positivo X, a una distancia D. El otro está a la distancia menos D, ¿no? Ahí está bien. Una corriente en el eje positivo X sube y la otra en el eje negativo X baja, ¿no es cierto? Entonces, cuando la corriente en general es volumétrica, J, ¿de acuerdo? Puede ser J, ¿de acuerdo? Puede ser superficial, un K, y el otro ahí diferencial de L, ¿no? Entonces, muy bien. Ahí tenemos, esta es la formulita, la fórmula 1, ¿de acuerdo? Donde K de R, miren, la corriente superficial, es K en la dirección del eje Z, hacia arriba, ¿ya? En un lado, ¿ya? Ahí está, es igual a K o A sub Z también, Z unitario o A sub Z. Ahí está. Entonces, muy bien. Me pide el potencial vectorial en punto del eje Y, y ahí está la formulita, ¿ya? Entonces, diferencial de ese que es igual, ¿de acuerdo? Diferencial de ese. Miren, si ustedes ven a la minita roja, ¿de acuerdo? Aquí es igual. ¿Dónde está? Está en el eje X, ¿no es cierto? Tomo un diferencial de área. ¿De acuerdo acá? Ahí está bien. Ahí está bien. Él tiene un diferencial de X y un diferencial de Z. Ahí está. El vector R es donde yo quiero calcular el potencial vectorial magnético. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En punto del eje Y. Acá en el punto del eje Y. ¿De acuerdo? Será Y en la dirección A sub Y. El R', donde está la distribución de corriente, ¿no? Ahí está bien. X' a X, este punto de acá está en el plano, miren, X' a sub X más Z' a sub Z, ¿ves? ¿Está en dónde? Está en el plano XZ. Ahí está. Es elemental nomás, identificar y aplicar la fórmula. El módulo, ahí está, ¿ves? R menos R', ahí está. Como son dos, no, el otro está acá, ¿ves? El otro está por acá, ¿ves? El otro. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ves? El otro cuadrito. ¿De acuerdo? Es igualito también. Pero el diferencial de X, el R'2, miren, el R'2, está acá, ¿ven? Está bien. El menos X' a sub X más Z' a sub Z. Elemento diferencial de área. Entonces, haciendo el producto, miren, lo que hago en uno, ¿de acuerdo? Es igual al otro, ¿ven? Pero el otro va a ser el coseno negativo, ¿ya? Entonces, aplicando la formulita, vamos a poner la ecuación número 1. Acá está, ¿ven? ¿De acuerdo? Pero ¿qué tenemos? Miren. Son dos integrales, ¿ya? Miren. Ahí está bien. Es diferencial de área. ¿Ya? Entonces, si nosotros... voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar el 2 acá, ¿ya? ¿Ya? Borramos el 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Ven? Así nos sale la formulita, ¿no? Para un lado. Pero como son dos láminas, acá le pongo 2, miren. Multiplico por 2 nomás. ¿Ven? Y acá por 2. Y haciendo el producto, sale 0. ¿Ven? ¿De acuerdo? El potencial. Es simplemente trabajar con una y multiplicar por 2, porque son dos láminas superficiales de corriente. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Acá. Ahí está bien. ¿Qué cosa es flujo? Flujo. ¿Qué cosa es flujo? A ver, ¿quién me dice que aquí es la fórmula de flujo?
¿A qué es igual la fórmula de flujo? A ver, dice, tiene problemita. Te tiene un alambre con corriente IB, ahí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Rojito. Un circuito rectangular tiene dos lados, ¿ve? L, paralelo al alambre a una distancia AB. Los dos lados paralelos al alambre está a una distancia AB. Y el otro lado a una distancia B. Un lado paralelo está a una distancia A y el otro lado paralelo al alambre está a una distancia B. Hay área de flujo magnético a través del circuito rectangular. La corriente va a dar lugar a un flujo magnético, ¿no es cierto?, por la regla de la mano derecha. ¿No? ¿Cuánto ese flujo, o sea, pasa por ese circuito rectangular? Y como dijo el joven, ¿el flujo es igual a qué? La integral de B por diferencial de este. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es el B? Ahí viene el problemita que hemos hecho al principio, ¿no? Ahí está B. Como es un conductor llevando una corriente, el campo está dado, la densidad de campo está dado por mucho 0 por I, 2 pi por R. En la dirección teta. De la ley circuital de la que hemos visto ahorita, pero no, la ley circuital de Ampere. O también por Biot-Savart también. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si integramos el flujo, ahí está. ¿No? B diferencial, reemplazamos diferencial de ese que es igual. ¿Qué diferencial de ese? Tomo un diferencial de área, ¿no es cierto? Será igual, como el flujo va a variar desde A a B, entonces tomo un rectangulito, ¿no? Diferencial de A va a ser la longitud por el diferencial de R, el espesor por la longitud del circuito rectangular. Ahí está. Entonces, reemplazando, miren, flujo mucho 0 por I, 2 pi, logaritmo de 20A. Si es un problema simple, es resaltar qué cosa es flujo. Eso es lo importantísimo. ¿Qué cosa es flujo? Después vamos a generalizar cuando se habla de la ley de Faraday, la ley de fuerza electromotriz inducida, ¿no? Ahí cobra importancia el flujo, la inductancia propia, la inductancia mutua. Bueno, por eso, flujito es flujo. ¿Se puede hacer problemita? Igualito, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el momento circular. Porque tiene hecho. Momento circular. Sí, vamos a complicar primero. Mira. Vamos a hacer otro problemita para que no haya problemas acá mejor. Algo que ustedes dijeran rápido, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Hemos hecho por acá, magnetostática, correcto, ley de Ampere. Yo estoy en la otra sección, bueno, dependiendo de cada profesor del tiempo también, mire, ya hemos hecho, mire, como ustedes ven acá, acá tenemos campo magnético y medios materiales, ley de Ampere. Seminal, todo esto es hecho en la sección P. Mire, ya dice Faraday y todo. Ya ha llegado prácticamente a ondas, a la ley de Maxwell. Pero es una introducción nada más, ahí también. Todo esto se ha hecho en la sección O. Estoy sacando problemitas de acá para ustedes, ¿no? Porque el profesor también ha tenido inconvenientes, ¿no? Por los feriados, ¿ya? Vamos a ver acá. Ya tenía acá presión multipolar del campo. Ajá. Acá dice, mire, es posible obtener el potencial vectorial magnético A, dado una distribución de corriente, I, J o K, cuando es lineal, superficial y volumétrica. Acá está la formulita que hemos visto, ¿de acuerdo? Ahí está. Cuando es volumétrica, JR diferencial de volumen, R menos R'. Cuando es lineal, o sea, un filamento, y diferencial de L. Y cuando es superficial, K diferencial de área. ¿Ya? Acá dice expansión multipolar. ¿Qué ha hecho el profesor? Me dice. Muy bien. Se va a llegar una formulita, todo esto. ¿No? Una formulita para el momento dipolar. Acá está. ¿Cómo el campo se puede expresar de la siguiente manera? Mire. La densidad de campo, ¿no? Mu 0 entre 4 pi
por 3 veces M menos R punto por R, todo esto. Esto es igualito a lo que hemos visto en dieléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Igualito a lo que hemos hecho ya. Aquí era un problemita, joven. También el potencial escalar magnético también. Pero vamos a ver. Quiero hacer los problemas. Otro problemita por acá. Campo de del tiempo. Intensidad de campo magnético, ley de Ampere. Ahí está, vamos a ver ley de Ampere. A ver. Ahí está, acá dice, en medios materiales tenemos esto, ¿ves? Tenemos H, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está, vamos a ver. A ver qué dice, ¿no? Límite de H, condiciones de frontera, flujo magnético y tal. Muy bien. Ya. Acá ven, intensidad de campo magnético H, ¿ya? En medios materiales, H está relacionado a la densidad de campo, H la intensidad de campo magnético, está relacionado a la densidad de campo por la formulita B, densidad de campo magnético es igual a mu, la permeabilidad por la intensidad de campo magnético H. O sea, B es igual a mu por H. Dice, hallar la intensidad de campo magnético H, dice, en el punto P, debido a la sección, primero, a la sección semicircular, ¿ve? Y después, debido a los dos conductores horizontales, ¿ve? ¿De acuerdo? La corriente entra por abajo, ¿ve? Y da la vuelta, ¿no es cierto? El radio es 5, ¿ve? ¿Ya? Entonces, muy bien. Dice, hallar la intensidad de campo magnético H en un punto P debido primero a la sección semicircular y después a los dos conductores horizontales en el punto P, ¿ya? Entonces, miren, para la sección semicircular, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué tomo? Tomo un I diferencial de L, ¿no es cierto? El diferencial de L, ¿a qué es igual, ¿ve? Acá tiene la figurita a la derecha, ¿ve? Ahí está, miren. Ahí está, ¿ve? Vamos a ver, estamos acá. Intensidad de campo magnético, ¿no? Intensidad de campo magnético. Vamos a ver, intensidad de campo magnético. Seminario. Intensidad de campo magnético, momento eléctrico. Ahí está. Ahí también el problemita. Ahí está. Ahí está. Entonces, primero calculamos debido a la sección semicircular, ¿viste? Que te cae. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué hacemos? Tomamos un diferencial, un elemento diferencial, pues. ¿De acuerdo? Un I diferencial de L, ¿ve? Acá tomamos, ¿ve? ¿De acuerdo? Tomamos un I diferencial de L. Pero como es un arquito, viene a ser R diferencial de phi, ¿no es cierto? Entonces acá está, ¿ve? I por R diferencial de phi. ¿Ve? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está el H. ¿Ve? I diferencial de L por el A sub R. ¿Ve? ¿De acuerdo? De frente nomás, ¿ve? ¿En qué dirección apunta? En A sub phi, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el producto, I diferencial de L apunta en A sub phi. ¿De acuerdo? Por el A sub R. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces tenemos de producto de menos A de phi por A sub R es A sub Z. Y si integramos, ¿de dónde integramos? Desde 0 a pi, es un arquito, ¿ya? Es un semicírculo. ¿De acuerdo? Estoy integrando de 0 a pi. ¿De acuerdo? Y ahí está. Reemplazando datos, tenemos que es igual a 30 A de Z. ¿Cuáles son las unidades de H? B es igual a mu por H. También H es igual, como vamos a ver más tarde, H por L, o también flujo por reluctancia. Acá ve, H, mira, ahí tiene, ahí está.
Esto que está en H, perdón, acá es, perdón, acá vemos por H, este acá, fuerza metamotriz, es igual a H por L y es igual a flujo por reluctancia. ¿Cuáles son las unidades de H? Esta fuerza metamotriz es N por I, H por L. Entonces, si yo despejo H acá, H que va a ser igual, N por I entre L, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las unidades? N por I son amperios y L metros. Entonces, miren, amperios por metro, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver ahora, miren, en el punto centro del círculo, debido a las dos líneas paralelas. Aquí está la formulita, ¿ves? La formulita es la que está acá, ¿ves? La misma, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Esta es mi formulita siempre, ¿ves? Esta es mi formulita. ¿Y aquí hago ahora? Este es diferencial de L, ¿eh? No es sub, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los alambrecitos, ¿ves? Ya. Mira, acá está mi punto donde yo quiero calcular el H. Entonces, identifico, ¿no? ¿Qué identifico? Tomo un diferencial de acá, ¿ves? Acá, miren, tomamos, miren, un diferencial elemental de corriente. Ahí está bien. ¿De acuerdo? Un I diferencial de L o diferencial de R, como gusten, ahí está bien. Como la formulita acá. Ahí está. I diferencial de L. Ahí está bien. I diferencial de L. Ahí está bien. Muy bien. Entonces, miren, ¿en dónde está ubicado este I diferencial de L? ¿De acuerdo? Como si fuera el punto fuente, ¿no? Yo quiero calcular R es donde está este elemento diferencial de corriente. Y donde quiero calcular el R' está en el centro, en el origen, ¿ya? Entonces R, miren, R. Aquí es igual. Este elemento diferencial de corriente, ¿dónde está? Si yo pongo mi origen de coordenadas en el centro del círculo, entonces tenemos, miren, ¿dónde se va a ubicar? Menos X en la dirección a su X. ¿De acuerdo? Más, este punto tiene dos coordenadas, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Más 0,05, ¿ves? El radio en la dirección a su Y. ¿De acuerdo? Está bien. ADR. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Ya. Entonces, el vector unitario A sub R es el vector entre el módulo. ¿De acuerdo? Nada más. ¿De acuerdo? Ahí está bien. Entonces, el I diferencial de X, miren, está en la dirección A sub X. A ver, acá estamos acá. A ver, miren. A sub R. A sub R es R entre módulo. Ahí está bien. Vector entre módulo. Ya tengo el A sub R, ¿no es cierto? Muy bien. Correcto, acá tendríamos. A ver. Ya. Vector R, muy bien. El I diferencial de X. A ver, miren los vectores unitarios. ¿Ya? Miren, ¿a qué es igual esto? Es igual, diferencial de H igual I diferencial de R por A sub R, entre 4pi R cuadrado. Muy bien, en A sub R. El vector R, ya tengo el R. El R está dado por esto, donde está el elemento diferencial de corriente. E menos X a sub X más 0,05 a sub Y. Ya está identificado este punto. ¿De acuerdo? Ya está. Donde quiero calcular yo la densidad de campo está en el origen. Entonces R' es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Ya, de ahí tenemos, a ver,
Ah, está bien, está bien. Miren, me estaba preocupando por el signo de acá, ¿ve? ¿De acuerdo? Miren, estos puntos de acá, vamos a ver qué dice acá. Un momentito. Acá tenemos todo. O sea, esta distancia desde el centro, miren, hemos pasado por acá. Voy a poner acá, ¿ya? Hemos pasado el origen de coordenadas por acá, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, de aquí para acá será negativo, ¿no es cierto? Negativo, ¿no es cierto? Por eso acá, miren, ¿cómo será el I diferencial de X? De hecho, está en la dirección a su X, ¿no? Ya. Muy bien. I diferencial de X sale negativo, menos por menos sale. A ver. Ya, I diferencial, este de acá. Voy a borrar acá, ya. Este que está acá. Este sí, diferencial de L, ¿no es cierto? Muy bien, y acá sale positivo. Diferencial de L es diferencial de X, ya. Ya. Diferencial de L, miren, es diferencial de X. Muy bien. Ya, si tenemos por allá. Ya está bien, diferencial de L de menos 2 a 0. Estoy tirando desde acá, diferencial de L va a ser negativo, diferencial de L. No, diferencial de L va a ser, vamos a ver un momentito, ¿ya? A ver, diferencial de L, módulo, ¿ya? Módulo, perdón, módulo. Menos diferencial de X, ¿no es cierto? A ver. Menos diferencial de X, ¿no? Y con el sentido de la corriente hacia allá también, entonces sería, por I diferencial de L sería positivo, está bien, entonces, está bien diferencial de L. Entonces, haciendo el producto, miren, ahí está ya. Mire, problemas elementales, ya, problemas simples. Ahí está, vamos a ver otro. Acá, miren, este problemita acá. Dice, mostrar que el rotacional de H es igual a JB para el campo en cada conductor de un cable coaxial. Este es el cable coaxial de radios A, B y C, donde H phi, el H en la dirección phi, estaba por esto, ¿no? Mostrar que el rotacional de H igual a J para el campo, en un conductor donde la componente en el eje phi es esto, para R menor que A, ¿de acuerdo? Y H en la dirección H phi para R mayor que B y menor que CB, ¿de acuerdo? Y ahí está, demostrar, ¿no? O sea, demostrar que cuando yo quiero calcular, no, el rotacional en la parte R menor que A y R mayor que B y menor que C, tiene esta forma, rotacional de H igual a J. Entonces, muy bien. En coordenadas, como este es un cilindro, en coordenadas cilíndricas rotacional de H es esto. Esta, ¿de acuerdo? Ahí está la formulita. Pero me dan como dato que el H en la dirección phi es sí para R menor que A. No, solamente para R menor que A, el H tiene componente en phi. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si es así, ¿y de quién depende? Depende de R. Depende de R. Entonces, voy acá y busco. Esto no depende de R, cero. Tampoco no depende. Este tampoco son cero. Esta vez. Esta sí y esta no es cero. O sea, esta de acá nomás depende de R. Entonces, cuando yo reemplace, miren, cuando yo desarrollo ahora, miren, desarrollando, ahí está, fin, y de, muy bien, tenemos esto, rotacional de H es igual 1 entre R derivada parcial de R H phi respecto a R.
Si reemplazamos esto para R menor que A, miren, ¿de acuerdo? Hay el rotacional de H, que me están dando como dato, y tengo esto de acá, ¿ve? Esto de acá me sale. ¿De acuerdo? Y esto, ¿qué cosa es esto? Esto no es I entre, esto es I entre área, ¿qué cosa es? No es una densidad de corriente, J, por lo tanto se cumple, miren, que el rotacional de H es igual a un J, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, miren, es una densidad de área, de corriente, ¿no? Ahora, para el punto R mayor que B y menor que C, ¿ve? Toma el rotacional de H, que solamente tiene componente radial, miren. Ahí está, miren, ahora acá, ¿ve? Para el segundo, ¿no? Este, para R mayor que B y menor que C, ¿ve? Entonces, muy bien, tomo la derivada parcial y tengo esto, ¿ve? Mire, I entre 2, entre pi, ¿de acuerdo? Pi por B cuadrado, ¿ve? Este también es un J, ¿ve? ¿De acuerdo? Es una densidad de corriente, miren, joven. ¿De acuerdo? Miren, R con R se van y queda I entre C cuadrado menos B cuadrado. Este es un producto de área, ¿ve? Entonces es un J también, ¿ve? ¿De acuerdo? Con eso hemos demostrado que el rotacional de H para este cilindro, ¿no? Como me da como datos los componentes de la dirección phi, entonces se demuestra que el rotacional de H es una densidad de corriente. Entonces por acá. Ya, pero antes de esto, ya, ustedes también han hecho, jóvenes, a ver, antes de esto quiero hacerlo al final mejor, todavía tengo tiempo. O de una vez, ahí está. Ustedes han visto ya, que el capítulo, ¿no? Cuando hablamos de materiales magnéticos, y así como hablamos en dieléctricos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en un circuito eléctrico, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿no? Una fuerza electromotriz, una resistencia, ¿no es cierto? Ya que por acá circula una corriente, ¿no? Ahí está. La fuerza que impulsa a los electrones es la tensión, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, pero cuando hablamos de materiales magnéticos tenemos esto, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. Una reluctancia y por acá el flujo, ¿ve? De acá se llama la fuerza motriz, es igual a N por I. Acá es igual a R por I. Acá la fuerza motriz es igual a N por I, es igual a flujo por. O sea, la corriente es análoga a flujo y la resistencia a la reluctancia. Y el análogo magnético de la fuerza electromotriz es la fuerza magnetomotriz, es N por I. Es igual a flujo por reluctancia, también es igual a H por L. Entonces, la ley de Ampère se aplica a los circuitos magnéticos también. Ahí tenemos un circuito magnético, ¿de acuerdo? No, donde todo es material magnético, ¿ven? Pero hay una partecita que es el vacío, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Hay un entrehierro que lo conocen, ¿no? Y acá lo que produce flujo son los arrollamientos o bobinas que están enrolladas en el núcleo, ¿ven? Tenemos dos arrollamientos, dos bobinas, ¿ven? Una que tiene N1 vueltas, ¿ven? ¿De acuerdo? Y la otra que tiene N2 vueltas, ¿ven? Por el cual circula corriente, ¿no? Y da lugar a un flujo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Si ustedes ven, empuñan el arrollamiento por donde ingresa la corriente y con los dedos, ¿no? Siguen a los conductores, ven que el flujo apunta hacia arriba, ¿no es cierto? Abajo también en la bobina, la corriente entra por ahí su doble. Ustedes siguen la corriente y con los dedos abrazan el bobinado, ¿no? Y van a ver que el flujo sube también en la misma dirección que la primera bobina. Entonces, los dos flujos se van a sumar, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza F1 más F2 va a ser una fuerza magnetomotriz total, ¿de acuerdo?
Ya sabemos que la fuerza motriz que es igual a flujo por reluctancia y al H por la longitud. Este material que está ahí, que ustedes ven en la figura, tiene una sección transversal uniforme. Entonces, si yo aplico la ley de Ampère, miren, primeramente, acá ve, el H, acá tenemos dos materiales, el material magnético, fierro, y el vacío, el aire. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, hay un H del fierro, el material magnético, o sea, un HM. Ahí está. Un HM. Y uno del entrehierro, del vacío. Entrehierro vacío. Entonces, muy bien. Entonces, la fuerza magnetomotriz, que viene a ser N por I, es igual flujo por reluctancia H por L. Entonces será el H del material magnético por la longitud del material magnético, más el H del entrehierro por la longitud del entrehierro. ¿Y esto es igual a qué? A la fuerza magnetomotriz total, a N por I. N1 por I1 más N2 por I2. Si los flujos, si la dirección de los flujos serían opuestos, entonces serían, uno de ellos sería positivo y el otro negativo, ¿no? Entonces tiene que ponerse el respectivo signo ahí. En este caso, los dos tienen la corriente da el flujo en la misma dirección, por lo tanto, las dos se suman. ¿Ve? Si fueran opuestos, se restan. ¿Ya? Ahora sabemos que B, miren, es igual a mu por H. Estoy reemplazando, ¿ve? Acá, ¿ve? H, ¿qué cosa es? Mira acá, ¿ve? H, B es igual a mu por H. Si yo multiplico B por A, es flujo, ¿ve? Entonces, acá, ¿ve? H entre mu por A, miren lo que estoy haciendo, ¿ve? Acá, B es igual a mu por H. Flujo es igual a B por área. ¿Ve? Ya saben que es la integral, ¿no es cierto? Pero como B y el área tienen la misma dirección, entonces el producto punto de frente B por área. ¿Ve? ¿De acuerdo? Acá reemplazo B. B reemplazo acá, H entre mu por área. Fin. Por lo tanto, el H es igual a flujo entre la permeabilidad por el área. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si yo reemplazo esto, miren, todo esto acá, esto acá, acá, en el H, tengo esto, tanto para el material magnético como para el entrehierro. Y es igual a la fuerza, N por I es fuerza magnetomotriz. Como son dos en el mismo sentido, se llama fuerza magnetomotriz total, ¿no? Ahí está. Entonces, habíamos dicho que la fuerza magnetomotriz, ¿a qué es igual? Es igual a flujo por la reluctancia. ¿Ve? Por lo tanto, esto que está en esta curva es lo que se conoce, primero la reluctancia. ¿Ve? Hay dos, uno del material magnético y uno del entrehierro. ¿Ve? ¿De acuerdo? Ahí está. Sacando factor común, ¿ve? El flujo es el mismo. ¿Ve? Resulta lo siguiente, aclarar acá ya. El flujo acá hemos despreciado dos cosas. ¿Ve? En primer lugar, cuando una corriente entra por el bobinado 1, miren por acá, ese flujo da lugar a un flujo que se da por el entrehierro, por todo el material magnético, ¿no? Por todo el núcleo magnético. Pero hay un flujo que se pierde, ¿ve? Que se llama, de acá, ¿ve? El flujo de dispersión. ¿Ve? Este flujo de dispersión que se pierde en el aire. Enlaza con el material y el aire. Y hay otro, el de acá, miren. La línea de campo o densidad de campo de H para pasar de un lado a otro, saltan, ¿ve? Van a tratar de saltar. ¿Ve? Entonces, el área se va a agrandar. Entonces, para nuestro caso, no hay ninguno de estos flujos, ni el flujo que se pierde, ni el otro que salta acá del núcleo. ¿Ve? Eso no va a ser considerado, como si no existiera para nosotros al principio. ¿Eh? Ahí está. ¿Ve? Entonces, por eso, el área es la misma y el flujo es el mismo. ¿Ve? ¿De acuerdo? Y tenemos esto. ¿Ve? Ahí está. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces, muy bien. Miren, es de flujo, ¿ya? Entonces, yo despejo, miren, ahí está el flujo, ¿ve?
Ahí está mi flujo. Muy bien. Ahora, yo quiero cuánto este flujo que va por todo el núcleo. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto? Mi primera bobina tiene N1 vueltas y mi segunda bobina tiene N2 vueltas. Entonces, ¿cuánto de ese flujo que va por el núcleo enlaza o abraza o concatena cada bobina? Entonces, definimos esto. ¿Ve? Sea lambda 1 el flujo concatenado, abrazado por la bobina N1 y lambda 2 el flujo concatenado, abrazado por la bobina N2. N1 tiene N1 vueltas. ¿Ve? Entonces será el flujo concatenado por la bobina 1 será el número de vueltas por el flujo que está presente. ¿Ve? Si reemplazamos, miren, ya lo perdí este bendito. ¿Cuál era? Ah, ya magnética ley de ampere. Magnética ley de ampere. Es bastante, yo creo. Vamos a ver. Intensidad magnética ley de ampere. A ver, intensidad vamos a ver. ¿Dónde fue? Por acá está. Internamente. Entonces, como la primera bobina tiene N1 vueltas y el flujo es phi, entonces el flujo concatenado o abrazado por la bobina 1 será N1 por phi. Si reemplazamos, tenemos lo siguiente, una manera de expresar el flujo concatenado. Ya sabemos que flujo que es igual, o flujo, ¿no? Vamos a borrar acá. La fuerza magnetomotriz es igual a flujo por reluctancia, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, muy bien, acá está bien. Sea lambda 1 el flujo concatenado por la bobina 1 de N1 vueltas. Entonces, mire cómo se lo debe expresar. ¿Ve? El flujo concatenado por la bobina 1 será igual a esto, ¿ve? Ni cuadrado entre Rm más R sub G. ¿Ve? Eso es lo que se conoce como una inductancia. Le vamos a llamar L11, ¿ve? Más el otro, ¿ve? Que depende del número de vueltas de ambas bobinas, le vamos a llamar L12. Entonces, este L11 es lo que se conoce como inductancia del devanado. Y L12 puede ser L12, también se escribe M, ¿ve? De acuerdo a la inductancia mutua. ¿Ya? Entonces ya el profesor me ha dicho que ha hecho problemita de esto, que está y él ha trabajado con la característica BH del material, ¿no? Él ha trabajado con esto, miren, con esto. Vamos a poner acá. Mira, sí. Él ha trabajado con esto. Esto es igual, este de flujo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, esta es la característica BH del material. Ya he hecho esos problemitas, dice, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver otro problemita acá. Vamos a ver. A ver, inductancia.
12. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, ya, ya. A ver. Vamos a ver. Yo puse al principio un problemita, ¿no? ¿Cuál fue la ecuación del agua? Para el campo seminario. Cantidad, inductancia seminario. Intencional. Muy bien, seminario. Mira acá. Acá, problemita, vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Entonces, seminario. Ujú. Como si fuera una espiral circular, ¿no? Una sola vuelta, ¿ya? Están como se muestra en la figura, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Hallar la inductancia mutua entre las dos bobinas, ¿ve? Asumiendo que B es mucho menor que AB. ¿De acuerdo? ¿No? Los dos llevan corriente, ¿ya? Ahí está. A ver, mire, mire el problemita, ¿ya? Buenas. ¿Mamacita? ¿Sí? Ah, no, no. Shh.
Mira. Muy bien. No, tenemos dos lazos circulares de una sola vuelta, tal como se muestra en la figura. Hay la instancia mutua entre las dos bobinas, asumiendo que B es mucho menor que A. Ahí está el lazo circular de radio mayor, A mayor que B, va a una corriente IB. ¿De acuerdo? Entonces, este va a producir un flujo, ¿no es cierto?, que va a ser concatenado, abrazado por el lazo circular de radio B. Por lo tanto, va a haber un acoplamiento mutuo, ¿no? Ahí está. Entonces, imaginemos que ponemos el origen de coordenadas. Acá, miren. Acá está nuestro origen de coordenadas. Acá. Este es el ítem. ¿De acuerdo? Puede ser así, como gusta, ¿no? Z, ¿no? Está muy bien. Muy bien, instancia, ¿no? Ahí está, miren. Ahí está. Entonces, como ya sabemos, el campo producido por un lado circular, miren, como este que está acá, ya lo hemos visto en el primer problema, tenemos que el campo está dado por esto. ¿De acuerdo? Ahí está. Por lo tanto, el flujo concatenado por esta bobinita, ¿ven? O por este lazo, ¿no? Va a ser igual, mire, al integral de B diferencial de área. B, la densidad de campo producido por el lazo 1. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Tiene una vuelta. En general, miren, cuando una bobina tiene n vueltas, imaginemos que el flujo en un circuito magnético sea sea afín. Si la bobina tiene, este es el flujo que va por el circuito magnético. Si yo tengo una bobinita que tiene n vueltas, entonces cada vuelta, el número de vueltas total enlazará el flujo n veces flujo, se conoce así, como SIB. Ahí está. En otros libros, al sí le llaman lambda, ¿ya? Flujo concatenado total. Entonces, si hay un flujo en un núcleo magnético y la bobina tiene n vueltas, entonces esta bobina está enlazando n veces el flujo y se conoce como SIB. ¿Ya? En algunos libros, en lugar de sí, se llama lambda. ¿Ya? Listo. Entonces, muy bien. Este es el campo, miren, producido por el lazo 1. Todo ese campo va en el eje Z, ¿ven? ¿De acuerdo? En la línea de campo, ¿no? Y va a cortar esta área que presenta el lazo 1, perdón, el lazo 2. Y aquí tenemos, ¿ven? Ahí está. El flujo es igual, miren, B diferencial de ese. El B ya lo tenemos, ¿ven? Y el otro, el diferencial de ese, es igual. El diferencial de este, toma un área que está acá, ¿ven? Es el área presentada por este acá, ¿ven? Un diferencial de este. ¿De acuerdo? El área es igual pi por r cuadrado. Diferencial de ese, de ahí derivamos, ¿no es cierto? Está bien. Perdón, acá sería 2 ya. Está bien. Entonces, si integramos, ahí tenemos pi b cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está bien. Entonces, la inductancia mutua, ¿no? Está dado por el flujo producido por
por vamos a ver acá, por el lazo 1, ¿de acuerdo? Por el lazo 1. El lazo 1 es el que produce el flujo. No, una parte del flujo es concatenado rozado por el lazo doble. Entonces acá ve, M. Este le reconoce como M, o también L21, ¿ve? Ambos expresan inductancia mutua. Cuando los subíndices son iguales, se llama inductancia propia. Entonces, miren, acá ve, M o L21 es la inductancia mutua entre los bobinados o entre el lazo 1 y 2. Es igual al flujo entre la corriente, ¿ve? Se va la corriente y tenemos esto, ¿ve? ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos del capacitor, que la capacitancia de un capacitor plano dependía de qué? Solamente de sus dimensiones, ¿no es cierto? Igual es de flujo, perdón, igual es la inductancia mutua, ¿de acuerdo? Igual es la inductancia mutua. ¿Ya? Está bien. No tengo problema. A ver, le voy a poner un último problema, ¿ya? ¿Ya? A ver acá, vamos a ver, está acá. También la inductancia se calcula por esta formulita, miren. Miren, ahí tenemos, en la figura se muestran dos lazos de alambre en reposo, ¿ve? ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Se hace circular por el lazo 1 una corriente, ¿ve? Estacionaria. Este produce un campo magnético B1, ¿ve? Ahí está la línea de campo que salen, ¿ve? ¿De acuerdo? La línea verde. ¿De acuerdo? Hasta arriba, ¿ve? No todos lo encuentran a su paso lo cortan. Ya. Algunas de estas líneas pasan a través del lazo doble, algunas, no todas, ¿ya? Sea Φ2 el flujo concatenado por el lazo doble. El flujo, ¿ya? O sea, el número de líneas de campo. Entonces, muy bien. Como una corriente pasa por el lazo 1, da lugar a una densidad de campo magnético B1, ¿no es cierto? Ahí está bien. Vamos a ver, acá. Ahí está. La corriente por el lazo 1 da lugar a densidad de campo magnético B1. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la formulita. Listo. De esta relación vemos que B, la densidad de campo magnético, es proporcional a la corriente. Ahí. Entonces, muy bien. Y el flujo 2, ¿qué cosa es? Es la integral de B1, ¿ve? El campo producido por el lazo 1 por el diferencial de ese doble. El lazo 2 es el que está concatenando ese flujo Φ2. Pero también podemos poner algo parecido, ¿ve? ¿De acuerdo? Como B1 depende de I1, entonces podemos poner que flujo 2 es igual a un M21 por I1, ¿ve? O sea que es proporcional, ¿ya? Entonces, acá está. M21 es la constante de proporcionalidad, conocida como inductancia mutua entre los dos lazos con corriente. ¿De acuerdo? También puede ser obtenido este M, también puede ser obtenido este flujo 2, concatenado por el lazo doble. Es la integral del campo producido por el lazo 1 por el diferencial de área de ese doble. Pero sabemos que el campo también es el rotacional de ¿quién? Del campo vectorial magnético, ¿no? Ahí está, miren. Miren. Mira acá, B, ya hemos visto, ¿no? B a que es igual. El rotacional de AB. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces también se tiene el flujo doble. ¿La integral de quién? Del potencial vectorial magnético por diferencial de L2. Como este A, el potencial vectorial, se puede obtener dependiendo de la corriente, ¿no? Volumétrica, superficial o lineal. Ahí está bien. Entonces, reemplazando, tenemos esto. Entonces, la inductancia mutua es flujo entre corrientes. Otra manera de ver. La inductancia mutua. Ahí está bien. Doble integral, ¿ya? Entonces, si nos vamos para acá, formulita nomás. Como ustedes ven, miren,
La inductancia mutua, la forma de Neumann implica dos integrales. ¿De acuerdo? Dos integrales, ¿ya? Listo. Ahí está, mire, M21. La inductancia mutua es una cantidad puramente geométrica. Tiene que ver con dimensiones, forma y posiciones relativas de los dos lazos. Entonces, miren, ya. Entonces, como todavía no han hecho fuerza electromotriz, creo que van a recuperar clase, me dicen. Ya, listo. Entonces, a ver, esto lo voy a, todo lo que he hecho.